ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, buenos días, dominicanas y dominicanos, todos. Motivos de esperanza, motivos de alegría. Podría ser el título de este comentario que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Motivos de alegría, motivos de esperanza. Ayer fue inaugurada una estancia infantil en Los Alcarrizos y me gustaría que pusiéramos las imágenes de esa estancia infantil que se inauguró ayer en Los Alcarrizos, al tiempo que voy comentando sobre esto que voy a compartir. La estancia infantil de Los Alcarrizos es la número 5, probablemente, si mal no recuerdo. Antes han sido inauguradas estancias infantiles, 2 en Higüey, se había inaugurado, ahí están las fotos, pero yo quisiera que se consiguieran las imágenes vivas. Si no las tenemos a mano, pues muy bien, me quedo con las fotografías. Porque conversando con alguien ayer que estaba ahí en el acto de inauguración, al momento en que se está llevando a cabo la inauguración, me decía esa persona, dice, esto no es una estancia infantil, esto es un resort. Esto es un resort, decía, es decir, un lugar de esparcimiento, de recreo, de recreación del alma, del espíritu, del cuerpo, de la vida. Esa estancia infantil de Los Alcarrizos, que no tiene absolutamente nada que envidiar tampoco a las que se han construido y que se han inaugurado, que han sido entregadas ya por el presidente. Sí, ahí está uno de los videos sobre las estancias infantiles. Esa de Los Alcarrizos no tiene, dije, nada que envidiarle a las que han sido entregadas ya. En Higüey, en San Cristóbal, en varios lugares del país. Y a las 100 y tantas que serán entregadas en este mismo 2015, que es el año de la atención integral, es decir, total, a la primera infancia. El adjetivo integral no está de más, es porque se trata de una atención total, abarcadora, a todas las necesidades que tienen los niños y las niñas en lo que se llama la primera infancia, es decir, desde los 0 hasta los 5 años, desde 0 a 5 años. Ese es un periodo crucial, fundamental de la vida de los seres humanos. En esa edad es que se forman, es que se adquieren las primeras y las principales destrezas de la motricidad fina, la que tiene que ver con el manejo de las manos, la que tiene que ver con la formación de los hábitos articulatorios en lo que se refiere al idioma, al lenguaje, en la que se adquieren no solamente, además de todo eso que he dicho, las destrezas para manejarse en la mesa, con la comida, etcétera, etcétera. Es decir, todo el aparato psicomotor está envuelto en todo ese proceso que va desde los 0 a los 5 años. Y los pobres, los niños pobres de la República Dominicana estaban excluidos de esa. Vean ustedes la imagen, la fachada de esta estancia infantil inaugurada ayer en Los Alcarrizos, y que mi amigo decía que esto es un resort.
Él estaba allí mirando, participando, viendo a los niños en este espacio formidable que les fue entregado ayer a las madres y padres de los Alcarrizos y a los niños y niñas de los Alcarrizos. Estas estancias infantiles vienen a llenar una necesidad fundamental en la República Dominicana. Como les decía, los hijos, las hijas de los pobres de la República Dominicana no tenían acceso a este servicio de educación de entre 0 y 5 años para sus niños que están en esas edades. Esos niños se la pasaban o jugando en el patio, no pocas veces con tierra, porque los patios en nuestro país son patios de tierra. Los niños estaban jugando con tierra en el patio, o estaban mal atendidos por sus hermanitos o sus hermanitas, o por sus primos o sus primitas. Ya usted puede saber qué tipo de atención estamos hablando, por lo tanto. O esos niños y niñas estaban en manos de algún familiar cercano, de alguna tía, de algún abuelo, de alguna abuela. Es decir, o sencillamente estaban con la madre. Estaban con la madre, que desde luego era una madre frustrada. Eso lo viví yo, no lo estoy contando porque se me ocurre, ni porque lo haya leído en tal o cual libro, no, eso lo viví yo, en los barrios de nuestro país, sobre todo en los barrios del campo de la República, en los campos de la República Dominicana. Recuerdo como ahora a una madre joven, había quedado embarazada, probablemente adolescente, porque su niño y ella, jovencitos, ella no podía, seguro, cargar con el peso de la frustración que sentía por no poder continuar sus estudios, porque tenía que dedicarse el día entero a atender a su niño. Ella no podía estudiar, pero no podía trabajar tampoco. No tenía quien le atendiera a su niño. No podía recrearse porque tenía que estar dedicada a ese niño. Muchos contamos con las abuelas y los abuelos, muchos contamos con los tíos, en fin, con aquella familia extendida, como le llaman, no, la familia larga en la que nos criamos. Pero estos son otros tiempos. Esta no es la sociedad en la que nos criamos los mayores de hoy. Esta joven había que ver la situación en la que estaba, la situación de trauma, la situación de frustración, pero ella no era, esa joven que yo estaba viendo en esa comunidad de Don Gregorio, allá en Nizao, lo digo con nombre, esa, porque fue una de las personas que más me impactó. Esa joven no podía con la carga que representaba tener que estar 24 horas dedicada a un niño y no poder dedicarse ella a sí misma, a estudiar, a trabajar, a superarse, a recrearse, no poder dedicarse ella un tiempo porque tenía que estar dedicada a esa criatura. Y lo hacía, pero había que ver la amargura que había en ella, la frustración que había en ella, porque ella sencillamente lo expresaba. Pero esa era la amargura y la frustración de miles, cientos de miles de madres dominicanas que no tenían dónde dejar a sus niños, a sus niñas, entre 0 y 5 años, porque la escuela comienza aquí a los 6 años. Esa es la realidad, la escuela comienza a los 6 años. Y entre 0 y 5 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Pues lo que pasaba era eso que yo les estoy contando. Esa que es en cierta manera una tragedia, podemos llamarla así, una tragedia de frustración, de trauma para una mujer. Cientos de miles, quizás millones de mujeres en esa situación, mujeres jóvenes.
Por eso digo que este comentario puede llamarse y debe llamarse motivo de alegría. El presidente de la República está sembrando el país de estancias infantiles, de resort como esto, que decía mi amigo, que esto no es una estancia infantil, esto es un resort donde estoy, decía él, que me llamó ayer de Los Alcarrizos, precisamente para contarme lo que estaba viendo, la alegría de todos esos niños y niñas jugando ahí en esa estancia infantil. Lo que era un privilegio de la clase media, media alta y alta del país, privilegio de la clase alta, una estancia infantil decente, una estancia infantil con todas las comodidades, con todas las necesidades para que un niño entre 0 y 5 años pueda desarrollar toda su potencialidad. Esas estancias infantiles que antes eran privilegios de un sector o de dos sectores de la sociedad, porque, vamos a decirlo claro, la clase media alta, llevábamos, y la media hasta la media baja, así el sacrificio, un sacrificio enorme para llevar a un niño a un hogar de esto, una estancia infantil de esto, un nursery, como le dicen en la capital, ¿no? Los nursery, a las estancias infantiles, era con un sacrificio grande que lo hacía y que lo hace todavía la clase media de la República Dominicana. La clase alta no, la clase alta lo ha tenido resuelto todo, siempre, en todas las épocas. La clase alta no ha tenido problema con eso, ella se garantiza sus derechos, los tiene comprados con dinero, con su fortuna, pero ¿y los demás? ¿Y los demás? La clase media, a fuerza de trabajo, de sacrificio, lo hace, pero ¿y la clase baja? ¿Y los pobres? Los pobres que son la gran mayoría de la población, la inmensa mayoría de la población dominicana. ¿Cómo resolvía ese problema? Bueno, lo resolvía con la abuela. La pobre abuela, en los años ya que debía estar descansando, tenía que dedicarse a criar a los nietos. Ese es el cuadro que veíamos en todos los pueblos a lo largo y a lo ancho de la República Dominicana. Las abuelas, los abuelos, criando a los nietos, es decir, sacrificándose, dando todavía más de lo que habían dado para que sus hijos, sus hijas, que se habían casado y que no disponían de este recurso, pudieran irse a estudiar, pudieran irse a trabajar, pudieran irse a seguir superándose. Ellos hacían y siguen haciendo todavía esa gran contribución, no a sus hijos, no a sus hijas, no, a la sociedad, porque la gente pierde de vista que la contribución no se queda ahí, ¿no? Porque es a la sociedad que va, esa contribución de los mayores, en la edad en que, como decía Juan Bosch, debían entrar a descansar y a disfrutar, como decía el presidente Medina en su campaña, de los años que le quedaban de vida. Tenían que dedicarlo a criar a los nietos y a las nietas. El presidente Medina está sembrando, repito, este país de estancias infantiles, y esas estancias vienen a ser una conquista de los pobres de la República Dominicana, es un derecho conquistado por los pobres de la República Dominicana, que ahora van a tener dónde dejar sus niños, en las manos especializadas de profesionales entrenadas y entrenados para atender a estos niños y a estas niñas en todo lo que necesiten. Imagínese usted lo que será la República Dominicana cuando empiecen a salir los primeros bachilleres, ya no de la tanda extendida, sino además y sobre todo los que comenzaron en esta primera infancia. En las estancias infantiles, 250 se ha propuesto el presidente Medina entregar de aquí al 2016
Es decir, no se quedará un municipio de la República Dominicana sin una estancia infantil. No se quedará ningún municipio, ninguna comunidad de la República Dominicana sin una estancia infantil. Ese es un motivo de alegría, es un motivo de esperanza para toda la República Dominicana. Y un segundo motivo de alegría, un segundo motivo de esperanza lo es la cifra que nos da a conocer el programa Quisqueya Aprende Contigo, de que más de 500.000 dominicanos y dominicanas, les voy a dar la cifra, más de 500.000, es decir, 507.697 personas, óigalo bien, 507.697 dominicanos y dominicanas que no sabían leer ni escribir, ya están alfabetizados en el programa Quisqueya Aprende Contigo. Ya están alfabetizados, ya saben leer y escribir. Más aún, 784.950, repito, 784.950 dominicanos, dominicanas, que estaban excluidos, excluidos de beneficios fundamentales, de derechos fundamentales que establece incluso la Constitución de la República, establecidos en la misma Constitución de la República. Pero las constituciones no son más que papeles, eso es verdad. Las constituciones no son más que proyectos, no son más que ideas, aspiraciones puestas ahí, en un folleto, en un libro, en unos papeles, en unas páginas. Eso es lo que son las constituciones. Hasta que llega un presidente, hasta que llega un jefe de Estado, hasta que llega un proceso revolucionario en un país y se decide a que eso que está en el papel pase a la realidad. En la Constitución está establecido el derecho a la educación y está establecido el derecho a la educación de calidad, gratuita, para todo el mundo. Pero ya usted ve cuánto tardamos para llegar al 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Ya usted ve cuánto tardamos. Tuvo que llegar el presidente Medina en el año 2012 para que en el primer año de gestión, en el 2013, el 4% de la riqueza nacional, que eso es lo que quiere decir Producto Interno Bruto, riqueza nacional, producida por todos nosotros, por todos los dominicanos, con el trabajo de todos los dominicanos y las dominicanas, esa riqueza nacional, el 4% de esa riqueza fuera dedicado a la educación. Tuvo que llegar Danilo Medina ahí para que eso fuera una realidad, como son realidad hoy esas estancias infantiles que ustedes ven que se están entregando en todos los lugares del país, una a una, a paso firme, a paso firme. Entonces, estos son, como les dije al comenzar este comentario, motivos de alegría, motivos de esperanza, porque se trata del futuro y del presente. Hay gente que le gusta hablar del futuro, no, hay que hablar del presente. El futuro se construye en el presente. El futuro no ha sido prometido a nadie, dice una frase de una vieja canción en inglés. Tomorrow is promised to no one. El mañana no ha sido prometido a nadie, eso es mentira. El mañana se construye hoy. Hoy es que se construye. Es decir, el presidente Danilo Medina, la República Dominicana, está construyendo ese futuro de mañana promisorio, próspero, más alegre, más esperanzador, más seguro para
todos los dominicanos y todas las dominicanas, pero lo está haciendo hoy. Eso no es un enunciado en una constitución, ¿no? Eso no es un deseo, eso no es una propuesta en un programa de gobierno, no, eso es una realidad. Están entregándose las estancias infantiles, por fin en la República Dominicana. Recuerdo precisamente a una abuela de Don Gregorio, en una comunidad muy pobre de Nizao, allá en la provincia de Peravia, que decía que su único sueño era ver una estancia infantil en su comunidad y ella estaba dispuesta a hacerla. Ella tenía el solar y hasta me lo enseñó. Ella tenía el terreno y decía, mira, aquí es que yo quiero, Ramón, mira, el hogar de los niños al que yo aspiro. Ella estaba soñando con eso. Cuántas abuelas, cuántas madres estaban soñando. Cuántos dominicanos y cuántas dominicanas estábamos soñando precisamente con eso, con esas estancias infantiles. Y no soñando, no, estábamos luchando, andábamos por los barrios, andábamos por las calles, andábamos organizando gente, luchando precisamente para que los pobres tuvieran derecho a ir a una estancia infantil, por Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos pasáramos décadas sin ver la necesidad fundamental, perentoria además, urgente de que tuviéramos estancias infantiles? Es decir, de que los pobres tuvieran estancias infantiles, porque los ricos las han tenido siempre. Siempre las han tenido los ricos. Quienes no las tenían eran los pobres. Motivo de esperanza, motivos de alegría. Los pobres de la República Dominicana tienen acceso a una estancia infantil. No solamente eso, 507,000 están alfabetizados en Quisqueya Aprende Contigo. Otra desgracia. ¿Cómo es posible que pasáramos décadas, con casi 1 millón de dominicanos, probablemente más, que las estadísticas no podemos creer que sean a pie juntilla, no podemos tomarlas a pie juntilla. Debemos entender que los problemas son siempre peores de lo que vemos. Casi 1 millón de dominicanos contados en las estadísticas que no sabían leer ni escribir, y el Estado dominicano y el gobierno que dirige el Estado, los gobiernos, olvidados de ese 1 millón de dominicanos que no sabía leer ni escribir. Así, como decía mi abuela, como santo que pasa su día, olvidados de casi 1 millón y pico de dominicanos que no saben leer y escribir. Hoy tenemos más de 700,000 ya en los núcleos y alfabetizados más de 500,000, más de medio millón. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que ha estado dándole seguimiento a todo este proceso, porque esto no es demagogia. Esto ha sido fiscalizado por instituciones muy serias, no solo de aquí, sino también instituciones de fuera, internacionales. La ONU, en particular, a través de la UNESCO, ha dado fe, ha certificado que ha ocurrido este fenómeno en la República Dominicana. Es decir, un fenómeno de redención, de restitución, de reconocimiento de los derechos de miles, cientos de miles de dominicanos y de dominicanas que no sabían leer ni escribir. Cientos de miles de dominicanos y dominicanas que no tenían una estancia infantil a donde llevar sus niños y niñas. Vamos a conversar hoy con la doctora Lilian Fonder. Usted debe conocerla porque es de las que vive por ahí luchando abrazo partido precisamente por estos derechos, los derechos de las mujeres, los derechos ciudadanos y ciudadanas.
Quédese ahí, porque esa es una conversación interesante. Ahora volvemos. Tú sabes,